Pasamos a hablar con nuestro invitado del día, porque Venezuela está a un paso de tener una ley para regular las organizaciones no gubernamentales. El martes, la Asamblea Nacional aprobó en una primera discusión la propuesta que presentó Diosdado Cabello, el considerado número 2 del chavismo. La norma prohibiría que las ONGs realicen actividades políticas o cualquier acción que desestabilice al país. Mientras el gobierno defiende el proyecto, las organizaciones responden que la intención del oficialismo es eliminar la mayor cantidad de ONGs. Para hablar del tema nos acompaña Gabriela Boada, directora de la ONG Caleidoscopio Humano en Venezuela. Gracias por estar con nosotros y bienvenida aquí a France 24. El contenido del llamado proyecto de ley del financiamiento y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales todavía no ha sido presentado a los ciudadanos. Pero, ¿qué se conoce hasta ahora y qué tanto cabe dentro de la palabra prohibir la realización de actividades políticas? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, debemos tomar en cuenta que esta es una amenaza latente desde hace varios años desde el gobierno nacional. Efectivamente, el contenido no se ha publicado, no ha sido publicado, incluso se ha tratado de averiguar, de indagar con gente afecta al gobierno, con periodistas, de hecho, del mismo sistema del Estado para indagar cuál es el contenido de la ley. Sin embargo, tenemos que recordar que esto no es una medida aislada, ya que el año pasado, a mediados de mayo, esta misma Asamblea Nacional también trató de desempolvar lo que fue la ley de cooperación, que hablaba justamente lo que tiene que ver con las medidas que incluyen la divulgación de información sobre el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, lo que tiene que ver con el personal, información del personal de las ONG, y en este sentido sabemos que lo que se quiere es tener control del financiamiento e impedir que las ONG puedan de alguna forma seguir trabajando a favor de los derechos humanos en Venezuela. Gabriela, y usted mencionó precisamente la ley de cooperación internacional que se iba a discutir en mayo de 2022, pero que finalmente el Parlamento no la discutió. ¿Qué diferencias hay entre esta ley de cooperación y el nuevo proyecto para regular a las ONGs? Precisamente no sabemos cuál es la diferencia porque la ley no ha sido publicada, no se habla de ningún artículo en concreto. Solamente lo que se ha conocido fue esta exposición durante la discusión de esta ley, ¿verdad? El día 25 de enero, en la sesión de la Asamblea, solamente hubo un discurso estigmatizante, la amenaza de una lista de más de 60 organizaciones. Solamente se habló que las ONG estaban vinculadas a partidos políticos y que de alguna forma esta ley estaba siendo presentada para impedir, digamos, algunas acciones terroristas, algunas amenazas contra el Estado. No se habló de ningún artículo en específico, no se habló del contenido de la ley, solamente se estigmatizó y se discriminó. Y esto es un poco las exigencias que hace la sociedad civil, porque no sabemos cuál es el contenido de la misma, pero sí sabemos que el discurso estigmatizante y amenazante continúa en una dependencia del Estado como en la Asamblea Nacional. Y en ese discurso de la presentación del proyecto de ley, como usted lo mencionó, Diosdado Cabello dijo que ya tenía una lista inicial de 62 organizaciones a las que se le aplicaría inicialmente esta norma en caso tal de aprobarse. Usted dice que hay una estigmatización detrás de estas organizaciones. ¿Qué argumenta el chavismo de qué están haciendo estas ONGs en el país? Sí, justamente en este discurso donde se estigmatiza, se nombra a varias ONG, una ONG como Provea, que digamos es la que tiene mayor trayectoria en Venezuela y que además atiende a víctimas de violencia de Estado, ¿no?
que ha estado constantemente siendo combativa a través de las denuncias que se han hecho en organismos internacionales. Y justamente el discurso estigmatizante va aislado en lo que tiene que ver con las, digamos, las relaciones que tienen con los partidos políticos, el recibir financiamiento para supuestamente hacer acciones que de alguna forma agiten o estén en contra del gobierno. Es decir, se está criminalizando a las ONG independientemente del trabajo que hagan por recibir financiamiento supuestamente para desestabilizar el gobierno. Y en esta persecución, como usted lo llama, contra las ONGs, ¿qué va a pasar con los reportes que estas organizaciones producían? Por ejemplo, ellos han publicado datos sobre la inflación, sobre los contagios y las muertes del COVID-19. ¿Qué va a pasar entonces con estos informes? ¿Se quedará Venezuela sin esta información? Mire, de aprobarse este proyecto de ley, la sociedad, el mundo debe estar alerta, sobre todo porque se tendría primero que cumplir con medidas abusivas o enfrentar procesos penales. Otra de las características que pudo señalar que tenía el proyecto de ley, ¿verdad? Fue justamente las medidas que incluyen la prohibición de divulgación de violaciones de derechos humanos, que las ONG tendrían que también divulgar información sobre su financiamiento, la prohibición incluso de recibir financiamiento de Estados Unidos. No ha mencionado otros países, pero específicamente Estados Unidos por el tema de supuestamente estar entrar en actividades de terrorismo, actividades que vean que tengan que ver con el impedimento de todas las relaciones del gobierno. Violarían también los derechos de asociación a privacidad. Las víctimas, los datos de las víctimas también estarían expuestos de aprobarse esta ley. Y también expondría a quienes de alguna forma trabajan en las ONG o hacen este trabajo que es justamente de denuncia, de documentación y que ha podido de alguna forma tener cifras. Eso es importantísimo entenderlo. En Venezuela no existe cifra de ningún tipo, no solamente en materia de salud, como fue con el COVID-19, sino también cifras de lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que tiene que ver con la situación humanitaria que atraviesa Venezuela, y que las ONG han venido haciendo un trabajo de hormiga que en la mayoría es la atención que debe tener el Estado hacia las personas que trabajan que tienen violaciones de derechos humanos.